Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal donde vamos a hablar acerca de soluciones para el mundo. Tengo un invitado especial, él es de Japón y él es youtuber, viajero, conoce muchos lugares por el mundo y está conociendo culturas y tradiciones. Entonces, él es Yuma. Bienvenido, Yuma. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes al estar aquí? Sí, me siento muy cómodo. ¿Cómo? Claro que sí. Muy bien. Pues en esta ocasión te he invitado para hacerte una serie de preguntas en la que hablaríamos acerca de el cambio climático y qué está sucediendo en la actualidad. Tengo unas preguntas que me gustaría hacerte y que me contestes con una opinión sincera. Tú viste los videos que yo te enseñé acerca de los fenómenos naturales y los cataclismos actuales. Entonces, ¿qué opinas de los fenómenos naturales que están sucediendo? Sedang dilaksanakan evakuasi. Ada korban. Yo pienso que es el gran problema para nosotros. Porque, a ver, ahora se está sucediendo la erupción de volcán, mucho terremoto y fraude también. ¿Cómo se dice? Es agua. Inundaciones. 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 Sí. Hay muchos problemas en todo el mundo. Y tenemos que pensar o tenemos que solucionar para sobrevivir, para vivir más. Claro. Para nuestros hijos también. Claro. Pero yo creo que en realidad no hay mucha gente que puede pensar sobre estas cosas, y también no hay mucha gente se puede enfocar ese problema. Sí. Porque hay mucha gente, por ejemplo, como no tiene mucho dinero, no tiene trabajo, ellos como solamente enfocarse vivir, para vivir. Para vivir. Sí, sí, para ganar un poco de dinero, para comer, y no sé cómo se dice. La gente no está enfocada, como dices, no está enfocada en estos problemas, está enfocada en el mundo material. Bueno, gracias por tu opinión acerca de esto. ¿Cuál sería tu idea para ayudar a combatir el cambio climático? Vale. El problema climático es como un problema muy grande. Así que yo creo que no podemos cambiar como solo una persona. No. O sea, cada una persona Puede aportar. tiene que pensar. Sí. Alguna cosa. Claro. Como cosa pequeña está bien. Sí. Pero eso como cada una persona piensa como poquito. Poquito. Sí, sí. Eso creo que Afecta. sí, tenemos que hacerlo y Organizarnos para tener una idea juntos, ¿no? sí, sí. Es más ese tu idea para combatir el cambio Sí, por ejemplo, climático. tenemos coche, ¿no? Tenemos que usar el tren, avión para mover. Sí. Mover. Sí. Pero hay que reducir un poco, ¿no? Como nivel mundial. Sí. Eso va en cuanto a la contaminación, ¿no? Para reducir la contaminación del planeta, ¿te refieres? Sí. Pues creo que eso es una gran idea. El planeta en realidad se encuentra contaminado. Los autos, los aviones, las fábricas, las emisiones de dióxido de carbono ahora mismo son un gran problema para el planeta.
Y como tienes toda la razón en esa solución, hay que combatir tanto la contaminación. Pero ahora, ¿qué tú opinas si yo te digo que la contaminación no es el problema principal de lo que va a suceder, sino que es un proceso cósmico? Un proceso del universo que nos involucra y que sanar el planeta lo más posible en los próximos años sería la solución para poder ayudar un poco más al cambio climático. ¿Qué tú opinas sobre eso? Vale, eso es muy difícil. A ver, no tengo ni idea sobre el problema universo. ¿Qué es eso? Bueno, el cambio climático que está sucediendo sí tiene que ver con la contaminación del hombre. Nosotros hemos afectado a la salud del planeta, pero en realidad lo que está por suceder tiene que ver con procesos cósmicos. Y nosotros tenemos que organizarnos para poder absorber esta información y poder librar todo este proceso juntos. La impactante noticia de 2021, que no encontrarás en los titulares de los periódicos mundiales. El aire y el agua están desapareciendo de nuestro planeta. La radiación desconocida del espacio exterior está matando lentamente a los terrícolas. Lentamente, no es de todo así. En 2021, los científicos del observatorio LHASO registraron rayos cósmicos de altísima energía en el interior de la Vía Láctea. Los estallidos de radiación, breves pero muy potentes, se producen cuando las estrellas de neutrones densas chocan entre sí, las supernovas explotan o cuando las estrellas o los planetas desaparecen en agujeros negros. Estas fuertes radiaciones destruyen rápidamente la capa de ozono de la atmósfera de nuestro planeta y pueden provocar la lluvia ácida en todo el planeta. Juntos a la fuerte radiación ultravioleta, en ausencia de la capa de ozono y la fuerte lluvia ácida, pueden destruir toda la vida en la Tierra en poco tiempo. Esto se debe a que el campo magnético del Sol que nos protege de los peligrosos rayos cósmicos es mucho más débil, ya que el Sol se encuentra ahora en su nivel más bajo de la actividad. Justo en este momento, cuando una radiación letal vuela hacia nosotros desde las profundidades del espacio, la protección del Sol es mínima. Los rayos cósmicos galácticos llegan a las capas superiores de la atmósfera terrestre y la destruyen. Esto va acompañado de un aumento del vulcanismo, los terremotos y los fenómenos meteorológicos extremos. Pero lo peor de todo es que corremos el riesgo de perder oxígeno y agua, ya que precisamente la atmósfera mantiene las condiciones para la vida en la Tierra. El drama de la situación se aumenta por el hecho de que el campo magnético de la Tierra, la cúpula protectora que nos guarda de las amenazas del espacio exterior, está empezando a resquebrajarse. Ya existen enormes zonas en las que la defensa se ha debilitado críticamente. Así, la anomalía magnética brasileña, que en realidad es una brecha energética, ha crecido hasta un tamaño sin precedentes. Ya está llegando a la costa occidental de África y sigue creciendo. La fuerza del campo magnético sobre el hemisferio occidental es más débil que sobre el hemisferio oriental y sigue destruyéndose. También es anómalo que por el momento la velocidad de deriva del polo norte magnético se haya multiplicado por 6. Además, el campo magnético mismo se está debilitando rápidamente. Esto indica que se comienza la inversión de los polos magnéticos, durante la cual el campo magnético puede incluso desaparecer por completo por un periodo. La protección del Sol es mínima, el campo electromagnético de la Tierra está debilitado, la estratosfera que retiene el oxígeno se ha reducido en 400 metros debido a nuestras actividades. ¿Cuáles son los riesgos para nosotros? Un poco más y la radiación cósmica nos matará a todos. ¿No merece esta noticia las portadas de todos los periódicos del mundo?
¿Acaso no merece que todos le prestemos atención? Mientras nuestra atención se centra en ganar dinero, la carrera por el poder alfa, los conflictos, la destrucción de la vida y la atmósfera está teniendo lugar. Está claro, incluso para un niño, que no podremos sobrevivir sin aire. Muchos sueñan con viajar a Marte, un planeta sin atmósfera ni vida. Muy pronto, los paisajes marcianos podrán verse en nuestro planeta. Preservar la vida en la Tierra o permanecer indiferente a su destrucción. La vida o la muerte para toda la humanidad. Esa es la elección a la que ahora mismo se enfrenta cada uno de nosotros. En este caso, más tarde te voy a hablar sobre la solución. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Crees que tu país tiene recursos para sobrevivir a los cataclismos? Bueno, por ejemplo, algunas empresas ahora promover usar coche de electricidad y coche de, no sé cómo se dice, Ecológico. sí, coche de ecológico. Así que sí, ahora se está adelantando, pero creo que, por ejemplo, entre mis amigos, yo creo que no hay muchas piensan sobre esos temas. Siempre pensamos sobre el fin de semana, qué vamos a hacer, dónde vamos a beber, esas cosas, como cosas cotidianas. Sí. No hay mucha gente piensa sobre Interesada. el futuro. ¿Qué tú harías si estuvieras en los zapatos de las personas que no tienen hogar ahora mismo? Vale, es como homeless. Los refugiados. No sé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a Pero hacer? yo ¿Qué creo voy que- a hacer? No, Yo creo que tengo que pensar, Ujú. sobrevivir, ¿no? Sobrevivir. ¿Cómo puedo ganar comida? ¿Cómo puedo ganar dinero? Esas cosas. Bueno, en este caso, sí, uno tiene que pensar si estuviera en los zapatos de los refugiados, en cómo sobrevivir. Entonces de eso se trata este movimiento, para que todos nos pongamos de acuerdo para sobrevivir, que eso es lo más importante en estos momentos, la vida humana. Muy a menudo corremos detrás de algo hasta que llegamos al punto en el que olvidamos qué es lo que estamos persiguiendo. Pasa el tiempo y nos detenemos, miramos hacia atrás y al pensar que hemos inventado algo nuevo, nos dirigimos por un camino ilusorio similar. Bienvenidos al mundo de las ganancias, al mundo de la sociedad de consumo, de la competencia feroz, del crecimiento económico y la rentabilidad. Bienvenidos al mundo en el que el valor de una persona se mide por su poder adquisitivo. Ignoramos todo lo que no se puede medir con las medidas económicas o materiales. Nuestros problemas es el crédito y el interés. El dinero se ha convertido en el sentido de la existencia humana. Nos hemos convertido en especialistas y consumidores sin corazón. El resultado es la realidad actual, donde el poder y el orgullo se han convertido en los principales criterios, la culminación, las ganancias y la pérdida. ¿Hasta cuándo? La paradoja es que queremos dinero, pero no queremos pagar la hipoteca. Queremos trabajar menos, pero necesitamos más y más dinero. Trabajamos más, pero nuestro sueldo no aumenta. Pasamos la pelota a la gente del gobierno, aunque sabemos que nada va a mejorar. Queremos vivir en una sociedad con todas las prestaciones, donde la vida humana sea la principal prioridad, pero no queremos levantarnos del sofá. Nos damos golpes en el pecho, pero paradójicamente no somos capaces de defendernos. Solo trabajando juntos podremos construir una sociedad creativa en la que no nos preocupemos por nuestras posesiones, en la que no tengamos miedo de dejar salir
a nuestros hijos al patio por la noche y en la que no tengamos que contar todos los días tus ahorros de la cartera. Entonces ahora yo te voy a hablar acerca de la solución que tenemos. Esta solución es la sociedad creativa. La sociedad creativa. Bueno, ahora te voy a platicar acerca de las soluciones que tenemos. Es acerca de formar una nueva sociedad. La sociedad creativa. Eso. La sociedad creativa. ¿Qué significa 8? Muy buena pregunta. Qué bueno que preguntas acerca del símbolo. El 8 es un número que marca lo que es la perfección, el orden. El 8 en un modo horizontal marca lo que es el infinito. El infinito. Y en la sociedad creativa significan los 8 fundamentos en los que se basa nuestro proyecto de la nueva sociedad, la sociedad creativa. El triángulo ascendente representa la vida misma, representa la montaña, representa el poder de ascensión. Es un pulgar para arriba que nos va a marcar la fuerza para lograr este cometido. A modo de la sociedad creativa representa el poder de Dios, el poder divino. Y el círculo con la flecha hacia arriba representa el cambio de una sociedad que no está funcionando hacia una sociedad nueva, donde podamos tener nuevos horizontes hacia lo que es la vida realmente. Ese es el símbolo de la sociedad creativa y por eso nos podemos sentir engañados de que pueda ser de alguna organización secreta o lo que sea, pero no. Estos son los significados de este símbolo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, interesante. Interesante, ¿no? Y también, pero muy complicado. Complicado. No es complicado, pero... Tiene un significado positivo. Pues sí. Es un significado positivo. Ahora te voy a platicar acerca de los 8 fundamentos que tiene la sociedad creativa. La sociedad creativa, el primer fundamento se basa en la vida humana. No hay nada más importante en la sociedad creativa que va a ser la vida humana. La vida humana es el recurso más importante para una sociedad, poniendo de lado cualquier cosa que sea el bien material. No va a haber ni una ciudad, ni un hogar, ni un carro que valga más que un humano. Ahora, el segundo fundamento es la libertad del ser humano. En la libertad del ser humano consiste este fundamento en que todo ser humano tiene que ser libre. Ya no podemos vivir con ataduras, ni esclavitud, ni jerarquías entre nosotros. Todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que tratarnos igual. Eso consiste el segundo fundamento. Todo el ser humano va a ser libre. Libre del sistema, libre de consumismo. El tercer fundamento habla sobre la seguridad del ser humano. La seguridad del ser humano es lo más importante que va a haber en esta sociedad. Nadie tiene derecho a hacerle daño a un humano. ¿Por qué? Porque el primer fundamento es este, la vida humana. La vida humana consiste en preservar la vida y para eso necesitamos que su vida sea segura. Por eso es el tercer fundamento. El cuarto fundamento habla acerca de la transparencia y accesibilidad de la información para todos. Es decir, en esta sociedad no va a haber secretos. Nadie le va a guardar ningún secreto a nadie. Si tú perteneces a la sociedad, tú puedes preguntar cualquier cosa que tú necesites saber y la información se te va a ser dada. Tú tienes derecho para saber toda la información que se maneja en la sociedad. El quinto fundamento es la ideología creativa. La ideología creativa consiste en la aportación de tus ideas para ir desarrollando la sociedad. Ya no basados en un formato consumista, sino en un formato creativo. Entre todos vamos a ir creando la nueva sociedad. Ese es el quinto fundamento, el número 5. El número 6 habla acerca del desarrollo de la personalidad. Todas las personas van a tener el derecho de autodesarrollarse,
tanto en el mundo material, pero más enfocado hacia nuestro mundo interno, hacia las cosas que de verdad tiene que hacer el ser humano. Conocer a Dios. Vas a tener la oportunidad de conocer a Dios sin preocuparte de qué vas a comer mañana o que tienes que trabajar para pagar la renta. Nada te va a robar la atención de lo más importante: conocer a tu Padre, el Padre que te dio tu vida. El fundamento número 7 habla acerca de la justicia y la igualdad. La justicia y la igualdad va a ser para todos. Todo ser humano es igual, no importa la raza, no importa la religión, no importa el color de piel, no importa tu sexo. Somos humanos y eso es lo que más importa en esta sociedad. Y por último, el fundamento número 8 es la autogestión de la sociedad. Es decir, no va a haber líderes. Esta sociedad no se va a basar en un liderazgo ni en seguidores. Todos vamos a tener que ser responsables de mantener la sociedad creativa en función. Cada quien va a tener el derecho de elegir qué es lo que desea hacer para la sociedad. Por ejemplo, ¿qué tú harías en una sociedad si tú tuvieras la oportunidad de escoger con tu corazón el oficio que a ti te gustaría? Podrías escoger, por ejemplo, en la cocina, en la agricultura, en lo que sea, puedes tú participar aportando, pero tú tienes que ser responsable de tu parte, de tu aporte. Estos son los 8 fundamentos, Yuma. ¿Qué opinas acerca de todo este plan? Bueno, ¿Cómo se está ejecutando? Primero, me parece, número 2 y 7 me parecen mucho, ¿no? Casi igual. ¿Qué hay diferencia? Bueno, en realidad, si te das cuenta, esto es lo que marca el ciclo. Los 8 fundamentos se mueven con inercia. Inercia es que uno va a darle pie al otro. Si nos basamos en este primero, para formar ¿qué se necesita? La libertad del ser humano. Y la libertad del ser humano con el 8, tú dices. No, 7. Con el 7, justicia e igualdad. La libertad del ser humano es que tú no vas a estar condicionado a tener que hacer algo por obligación y que tú tengas que estar retenido de tu enfoque. No vas a tener que estar perdiendo tu tiempo en cosas que no son productivas para ti. Tú tienes la libertad de conocer a Dios y más que nada de hacer lo que a ti te desee, de ser feliz. En esta sociedad creativa, lo más importante es que todos los recursos de las necesidades básicas van a estar suplidos. Toda la alimentación, vivienda, salud, nadie va a tener que preocuparse por estas cosas. Nuestra economía va a ser mucho mejor porque vamos a producir productos que duren largo tiempo. Ahora mismo nuestro sistema actual, ¿en qué se basa? En el nuevo iPhone, por ejemplo. El nuevo iPhone es el mismo dispositivo, pero año con año nos vienen poniendo la idea de que van a tener un producto mejor, pero en realidad es el mismo producto. Entonces nosotros nos enfocamos a trabajar y ese trabajo se transforma en dinero. El dinero es importante porque es tu esfuerzo. Eso es todo tu trabajo transformado a un bien material y un recurso que puede ser intercambiado. Entonces, si tú ese dinero lo vas a desperdiciar en productos que en realidad no te están beneficiando, estás desperdiciando tu esfuerzo. Entonces aquí tú vas a tener la capacidad de tener un celular que te dure 50 o 100 años y nunca tengas que repararlo. Entonces esto es increíble porque ya tú no tienes que enfocarte en conseguir más y más y más. Entonces de eso van esos fundamentos. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sobre número 8, ¿cómo funciona el fundamento de 8? Bueno, el fundamento número 8 es la autogestión de la sociedad. En la autogestión tú te vas a hacer responsable de la actividad que tú desees hacer. Es decir, la sociedad obviamente tenemos que mantenerla con las actividades que sustenten la sociedad, como la agricultura, la ciencia,
la tecnología, la vivienda y la construcción. Entonces, en lo que tú seas bueno y lo que tú desees aportar, tú vas a escoger ese rumbo. Entonces tú vas a ser responsable de la decisión que tú tomaste. O sea, nadie tiene que obligarte a hacer nada. Tú tienes que saber que tú lo escogiste y tú te vas a ser responsable de que eso salga bien. Entonces, si cada uno de nosotros somos responsables de la elección que queremos hacer, la sociedad creativa va a funcionar. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser responsables y ya no vamos a tener que dejar la responsabilidad en las manos de un político o de un líder que siempre nos esté gobernando o nos esté diciendo qué hacer, sino que cada quien tiene que entender su función y cumplirla, ejecutar su función, ser responsable. De eso se trata la autogestión. Sí. Gracias por De nada. Bueno, entonces, ahora, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión honesta? Puedes agarrarla si quieres. ¿Cuál es tu opinión honesta acerca de la sociedad creativa? ¿Tú te parece una utopía, un sueño? ¿Crees que se puede hacer realidad con el esfuerzo de todos? A ver, primero, número 4, transparencia de accesibilidad de info. Sí. Yo creo que en Estados Unidos se avanza mucho, ¿no? Sí. Pero en contrario, en Japón no se avanza mucho, es verdad. Sí. Mucha gente no quiere mostrar su información, por eso para solucionar número 1 a número 4, cada país tiene como distinta cultura, así que es muy complicado. Importante y difícil, ¿no? Ajá. Porque a veces yo no creo que sea buena cosa para hacer todas las cosas como transparencia. Bueno. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que si todas las personas tienen acceso a la información, creo que ya vamos a tener la oportunidad de erradicar las mentiras y las promesas. Es decir, ya no tendríamos que esperanzarnos de que un político o un líder nos diga, ¿saben qué? Yo les prometo cumplir con tal promesa. Entonces ya uno puedes preguntar y decir, oye, ¿qué pasó con lo que dijiste que ibas a hacer? Y esa persona tiene toda la responsabilidad de contestarte, de decirte, ¿sabes qué? Esto pasó, o lo que tú necesites saber. Tú tienes acceso. ¿Por qué? Porque tú eres lo más importante. Yo soy lo más importante. Todos somos lo más importante. Cada ser humano. Entonces, muchas gracias por tu atención, por responder las preguntas y tus respuestas honestas. Espero de todo corazón que te unas a nosotros, porque unidos somos más. Somos más. Necesitamos unir a todas las personas del mundo para poder realmente completar lo que es la sociedad creativa. Nosotros somos humanos, somos creación de Dios. Hermano, cambiemos el mundo juntos. Sí, juntos. ¡Sociedad creativa! Creativa. Wow, parece un poco loca. Gracias, Yuma. Gracias. ¿Otra pregunta? No hay otra pregunta, pero es un poco difícil, ¿no? Porque si hay poca gente, es muy fácil de controlarla, pero si hay más de 100 miles de personas, es muy difícil. Cada uno tiene responsabilidad. Aparentemente es muy difícil, pero tenemos que nosotros tener la fe de que de esto se trata el movimiento. De que todas las personas todos los días se vayan enterando de que esto puede ser posible. Si todos, mira, dame la mano, nos unimos. Si todos nos unimos, lo vamos a lograr. Sí, hay que unir al mundo, hay que unir a todas las personas. De esto se trata todo. Japón, México ya no van a existir. ¿Por qué? Porque lo que va a existir es la humanidad. Humanos. Por los humanos, por la verdad. Sociedad creativa. Saludos, amigos. Si desean saber más acerca de los fundamentos de la sociedad creativa, dejen en los comentarios
hagan sus preguntas y con mucho gusto les voy a responder. También la información es abierta para todo el mundo, todos tienen el derecho de conocer el proyecto y juntos lograr un cambio de la sociedad. Esto es para nosotros poder ser mejores, para nosotros poder decir que de verdad somos humanos. Bueno, buenas noches. No, yo siempre digo buenas noches. No sé, hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Sociedad Creativa. Creativa. Wow, parece un poco loca. Gracias, Yuma. Gracias.